Tenemos esta función f de x igual a 4 seno de x más coseno de 2x, definida en el intervalo cerrado de menos pi a pi. Queremos encontrar los máximos relativos y los mínimos relativos que tiene, si es que los tiene, aplicando el criterio de la segunda derivada, si es que se puede aplicar. ¿Esta función es continua? Pues la función seno es una función continua en todos los números reales. Coseno también. La suma, que es f, es por lo tanto una función continua en todos los números reales. Entonces también en este intervalo cerrado de menos pi a pi. Vamos a obtener la primera derivada de la función. La derivada de seno es coseno, aquí sería 4 coseno de x. Luego la derivada de coseno es menos seno, sería menos seno de 2x por la derivada de 2x, que es 2. Esto es la primera derivada. Vamos a igualar con 0 la primera derivada. Ahora vamos a resolver esta ecuación. Vamos a encontrar los valores de x que hacen cierta esta ecuación en este intervalo. Vamos a restringirnos nada más a este intervalo. ¿Qué les parece si aquí empleamos una identidad trigonométrica? Sabemos que seno de 2x es 2 seno de x coseno de x. Vamos a emplear eso. Vamos a poner 4 coseno de x menos 2 por, en lugar de seno de 2x, vamos a poner 2 seno de x coseno de x, empleando la identidad trigonométrica que dijimos. De esta ecuación se puede factorizar 4 y también coseno de x. 4 coseno de x por 1 menos seno de x es igual a 0. Lo que hicimos fue convertir esta resta en una multiplicación. Esta multiplicación de 4 coseno de x por 1 menos seno de x es 0. ¿Para qué valores de x? Es obvio que la ecuación se cumple cuando coseno de x es 0 o 1 menos seno de x es 0. O sea, cuando los factores son 0. El 4 no puede ser 0, así que no lo ponemos. No podemos decir 4 igual a 0. ¿Para qué valores de x? Dentro de este intervalo, el coseno de x es 0. Vamos a recordar la gráfica de la función coseno de x. Vamos a ponerla aquí, en forma aproximada. Nada más en este intervalo. Coseno de x. Aquí está la variable x. La función coseno de x tiene una gráfica que va más o menos así. Estos puntos están a una altura de menos 1
y este punto obviamente está a una altura de 1 en la vertical. ¿Para qué valores de x el coseno de x es 0? Es obvio que el coseno de x es 0 aquí y aquí, en los puntos en los que la gráfica corta el eje x. O sea, coseno de x es igual a 0 para x igual a menos pi sobre 2, también para x igual a pi sobre 2. Son los únicos valores de x dentro del intervalo cerrado de menos pi a pi para los cuales el coseno de x es 0. Entonces, para estos valores de x, coseno de x es 0, este factor se anula y nos queda 0 por todo lo demás es igual a 0, 0 igual a 0 y la ecuación se cumple. O sea, para estos valores de x se cumple que la primera derivada es 0. Nos queda ahora este caso, cuando 1 menos seno de x es 0. Esta ecuación se puede poner así. Se puede poner como 1 igual a seno de x, o seno de x es igual a 1. Para saber en qué valores de x dentro de este intervalo seno de x es igual a 1, vamos a graficar seno de x en el intervalo de menos pi a pi. Una gráfica aproximada de seno de x es esta. Este punto, el mínimo relativo de la gráfica de seno de x, este punto está a una altura de menos 1. Y este punto, el máximo relativo de la gráfica de seno de x, está a una altura de 1. Según la gráfica, ¿para qué valores de x se cumple esto? Que seno de x es igual a 1. Es obvio que seno de x es igual a 1 para este punto, cuando x es igual a pi sobre 2. Para este punto no, porque para este punto seno de x vale menos 1, entonces no, pero para este sí. Seno de x es igual a 1, o sea, esto se cumple cuando x es igual a pi sobre 2. Seno de x es igual a 1 cuando x es igual a pi sobre 2. Entonces, x igual a pi sobre 2 hace que esta ecuación se cumpla, hace que este factor sea 0 y obtenemos, en ese caso, cuando x es igual a pi sobre 2, 0 por esto, 0. 0 igual a 0. Entonces x es igual a pi sobre 2, hace que la primera derivada se haga 0. Entonces, ¿cuáles son los valores de x que anulan la primera derivada? Los valores de x en este intervalo. Pues serían menos pi sobre 2, pi sobre 2 y pi sobre 2. Pero pi sobre 2 pues ya está aquí. Serían entonces nada más menos pi sobre 2 y pi sobre 2.
¿Estos valores de x son números críticos? Pues nuestra función es una función continua en este intervalo. Eso ya lo dijimos. Entonces existe para todo valor de x de este intervalo. Entonces existe también en estos valores de x. Por lo tanto, estos son números críticos. ¿Son los únicos números críticos? ¿Para qué valores de x la primera derivada no existe? La primera derivada, que es esta función, es una resta de dos funciones continuas. Por lo tanto, es una función continua también. Continua en este intervalo. Por lo tanto, existe en este intervalo. Existe para todos los valores de x en este intervalo. Entonces, no hay valores de x para los que la primera derivada no exista. Entonces, no hay más números críticos. Solamente estos. Menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Para aplicar el criterio de la segunda derivada, vamos a obtener la segunda derivada. La obtenemos derivando la primera derivada. Sería, la derivada de coseno de x es menos seno de x. Sería aquí menos 4 seno de x. Es la derivada de este término. Ahora la derivada de seno de 2x es coseno de 2x por 2. Ese último 2 por menos 2 nos da menos 4. Menos 4 coseno de 2x sería. Esta es la segunda derivada. Vamos a sustituir los números críticos en la segunda derivada para observar el signo. Vamos a obtener f bi'prima de menos pi sobre 2 y f bi'prima de pi sobre 2. O el signo de esas cantidades. Vamos a hacer esto con la calculadora. Voy a introducir menos pi sobre 2 en la memoria X de la calculadora. Voy a verificar primero que la calculadora esté en modo radianes. Modo 2. Ahora sí, pongo menos pi sobre 2 en la memoria X. Menos Shift, esta tecla, entre 2. Shift, esta tecla y esta. Ahora tecleo la expresión de la segunda derivada. Menos 4 seno para la x, alfa x, menos 4 coseno, abro paréntesis, pongo el 2, luego alfa x. No es necesario que cierre el paréntesis. Este paréntesis no es necesario cerrarlo. Igual, me da 8. Ocho es un número positivo. Entonces, en x igual a menos pi sobre 2, hay un mínimo relativo. Ahorita lo vamos a encontrar. Ahora, pi sobre 2. Shift y esta tecla entre 2. Shift, esta tecla y esta. Me voy a la expresión de la segunda derivada. Igual. Me da 0. Como resultó 0, para x igual a pi sobre 2, entonces no se puede decir si en x igual a pi sobre 2 hay un máximo relativo o un mínimo relativo. En x igual a pi sobre 2 vamos a tener que aplicar el criterio de la primera derivada.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el intervalo de menos pi a pi. Aquí está el 0. Menos pi sobre 2 está aquí, es un número crítico. Pi sobre 2 está aquí, es el otro número crítico. Para x igual a menos pi sobre 2 ya sabemos que hay un mínimo relativo. El problema es aquí. Para x igual a pi sobre 2 vamos a aplicar, dijimos, el criterio de la primera derivada para x igual a pi sobre 2. Debo tomar un valor de x antes, o sea, menor que x igual a pi sobre 2 y otro después, o sea, mayor que pi sobre 2. Pero debo restringirme a este intervalo. El valor de x que tome menor que pi sobre 2 debe estar aquí, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Puedo tomar el 0. Este valor lo sustituyo en la primera derivada. Obtengo f' de 0, o el signo de f' de 0. Acá está la primera derivada. Sería 4 por coseno de 0. Coseno de 0 sabemos que es 1. Sería 4 por 1, que es 4. Y aquí sería seno de 2 por 0, que es seno de 0, que es 0. 0 por menos 2 es 0. Sería 4 más 0, que es 4. Obtengo 4, que es un número mayor que 0, o sea, positivo. Entonces la función es creciente desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Voy a ponerlo aquí en forma abreviada. Es creciente la función. Ahora un valor de x entre pi sobre 2 y pi. Pi sobre 2 es 2pi sobre 4 y pi es 4pi sobre 4. Un valor entre los dos sería 3pi sobre 4. F' de 3pi sobre 4. ¿Qué signo tiene? Lo voy a hacer con la calculadora. Voy a introducir 3pi sobre 4 en la memoria X de la calculadora. 3, Shift, esta tecla, entre 4, Shift, esta tecla y esta. Ahora tecleo la expresión de la primera derivada. 4 coseno alfa x para la x, luego menos 2 seno, abro paréntesis, luego 2 alfa x. No es necesario que cierre el paréntesis, igual. Me da un número negativo. Eso quiere decir que la función es decreciente en el intervalo de pi sobre 2 a pi. Decreciente. Entonces, en pi sobre 2, como la función pasa de creciente a decreciente, hay un máximo relativo. ¿Cuánto valen esos extremos relativos? El mínimo relativo y el máximo relativo. Vamos a encontrarlos sustituyendo menos pi sobre 2 y pi sobre 2 en la función original. O sea, obteniendo, vamos a hacerlo acá, f de menos pi sobre 2 y f de pi sobre 2.
Vamos a hacer eso con la calculadora. Voy a introducir menos pi sobre 2 en la memoria X de la calculadora. Menos Shift, esta tecla, entre 2, Shift, esta tecla y esta. Ahora tecleo la expresión de la función. 4 seno alfa X para la X más coseno, abro paréntesis, 2 alfa X, no es necesario que cierre el paréntesis, igual, me da menos 5. Entonces hay un mínimo relativo de menos 5 en X igual a menos pi sobre 2. Ahora para pi sobre 2, Shift, esta tecla, entre 2, Shift, esta tecla y esta, me voy a la expresión de la función, igual, me da 3. Entonces hay un máximo relativo, ya lo dijimos aquí, de acuerdo con el criterio de la primera derivada, hay un máximo relativo de 3 en X igual a pi sobre 2. Ya podemos escribir la respuesta del problema. Vamos a escribirla acá. F tiene un mínimo relativo de menos 5 en X igual a menos pi sobre 2 y un máximo relativo de 3 en X igual a pi sobre 2. Esa es la respuesta. Entonces nos falta graficar la función. Para graficar vamos a hacer aquí una tabla. Los valores de X que dé deben restringirse a este intervalo y debo incluir los números críticos. Voy a empezar de menos pi, luego voy a avanzar en cuartos de pi. Menos pi es menos 4 cuartos de pi, sería menos 3 pi sobre 4, el que sigue, luego menos 2 pi sobre 4 que es menos pi sobre 2, luego menos pi sobre 4, luego 0, pi sobre 4, pi sobre 2, 3 pi sobre 4 y pi. Para menos pi sobre 2 ya sé que la función vale menos 5. Para pi sobre 2 sé que la función vale 3. Para 0 no lo puedo calcular directamente acá. Aquí sería 4 por seno de 0 que es 0. Esto me da 0. Y aquí es coseno de 2 por 0 que es coseno de 0 que es 1. 1 más 0 es 1. Para los demás valores de X voy a emplear la calculadora. Voy a aprovechar la expresión que ya tengo tecleada ahí. Voy a introducir menos pi en la memoria X de la calculadora. Menos, Shift, esta tecla, luego Shift, esta tecla y esta. Ahora me voy a la expresión de la función, igual, me da 1. Ahora, menos 3 pi sobre 4, menos 3, Shift, esta tecla, entre 4, Shift, esta tecla y esta. Me voy a la expresión de la función, menos 2.82
y más números. Ahora menos pi sobre 4 menos pi entre 4. Lo pongo en la memoria, me voy a la función. Ahora pi sobre 4 3 pi sobre 4 pi. Voy a graficar con estos datos. El punto menos pi, 1. Menos 3 pi sobre 4, menos 2.8. Aquí estaría menos 3 pi sobre 4. Luego menos 2.8. Más o menos ahí. Menos pi sobre 2, menos 5. Menos pi sobre 4, menos 2.8. Cero, 1. Pi sobre 4, 2.8. Pi sobre 2, 3. Tres pi sobre 4, 2.8. Pi 1. Para x igual a menos pi sobre 2 y para x igual a pi sobre 2, la derivada es 0. Entonces se tienen rectas tangentes horizontales a la gráfica de la función. Para menos pi sobre 2 y para pi sobre 2. ¿Cómo iría la gráfica? Este punto es un punto máximo relativo y este es un punto mínimo relativo. Este punto tiene coordenadas
pi sobre 2, 3. Punto máximo relativo. Y este sería punto mínimo relativo. Tiene coordenadas menos pi sobre 2, menos 5.